Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día jueves, pero tenemos repetición porque ameritaba, porque ayer quedó la bataola. Yo creo que estoy media mordida, como dice mi amigo Fabián. Y aquí vamos a hablar con papel en mano porque nos acusaron, querido Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Te voy a presentar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por venir hoy día también. Gracias, Rocío, por la oportunidad. De hecho, generalmente cuando nos atacan por redes sociales uno tiende a no hacer mucho caso porque se entiende, es un perfil anónimo, muchas veces el que ataca, pero cuando ya es reiterado o más aún cuando son funcionarios públicos en horario laboral los que empiezan entonces a orquestar una defensa corporativa, poniendo en entredicho la seriedad con lo que hablo y no dice relación con el Política Podcast de ayer, sino No. dice relación con la situación del alcalde Meterio Carrillo, si arriesgaba o no ir a, digamos, ser arrestado. Y eso es lo que quiero aclarar, por lo cual agradezco la oportunidad y también responder y dar cuenta de la seriedad con la que abordamos estos casos, no así la seriedad de quienes tratan de defender lo indefendible. Ya, porque ahí nos pasó que nos dijeron que éramos fake news, nos dijeron que estábamos lanzando cosas incompletas. ¿Y sabes qué me pasa, Juan Carlos? Que teniendo todo el tema que uno puede ir y se le pregunta a la municipalidad cuáles son sus respuestas, por lo menos cuando nos contactamos contigo y también con Roxana, fue entender por qué estábamos llegando a este punto y por qué estaba esta resolución de la Corte Suprema, ¿entiendo, Juan Carlos? No, Corte de La Apelaciones. Corte de Apelaciones de Valdivia, que decía que había un apercibimiento de arresto. Entonces, la pregunta obvia, y esto siempre yo le digo, los que no sabemos de leyes, bueno, ¿a quién le vamos a preguntar a un abogado? Y también, y en los gallos de circo aquí, uno sabe que los abogados también son como los contadores. Uno va a un abogado y te da una respuesta y el otro abogado te da otra respuesta y los contadores son exactamente iguales. Pero yo confío mucho en tu capacidad, Juan Carlos, y en tu trabajo que estás haciendo y con la otra abogada que fue finalmente la que obtuvo esa respuesta respecto a la Corte de Apelaciones de Valdivia. Entonces, vamos y dijimos, ya Juan Carlos, hoy día tenemos que ir con papel en mano a poder ver aquí, ¿hay fake news detrás o no? Perfecto. Respondamos la pregunta, como tú bien dices, tal vez los que nos escuchan por radio no lo ven, pero con papeles en mano. Hablemos con papeles en mano. La pregunta es, ¿arriesgaba el alcalde Carrillo la posibilidad de ser arrestado? Categóricamente sí. Eso no es una información incompleta, no es una fake news, ni mucho menos. El alcalde Meterio Carrillo arriesgaba ser arrestado por la fuerza pública, en efecto, y paso a explicar por qué, Rocío. Esta causa se origina, o mejor dicho, no es que se origine, se remonta al 8 de mayo de 2023, en el que el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno dicta una sentencia de más de 60 páginas en el que le da la razón a la colega Roxana Carrasco en el sentido de que la constructora Baker ha incumplido obligaciones laborales respecto a los trabajadores del Liceo Carmela Carvajal. Recordemos el triste presente de ese establecimiento municipal. Pero la jueza, y de hecho tengo el nombre aquí, que es la jueza María Ángel Cabrera, que es titular del juzgado de letras, no solamente condena a Baker, sino que condena de manera subsidiaria a la ilustre municipalidad de Osorno, no al gobierno regional. El gobierno regional, recordemos, tiene que ver con la disposición de fondos para la construcción del Carmela Carvajal, pero la sentencia no obliga a pagar al gobierno regional encabezado por Patricio Pallespín, obliga a Baker y a la municipalidad. Aquí, pregunta, señor profesor, señor abogado. Pero aquí hubo algo después, porque a lo mejor está esa sentencia, pero eso se apeló porque vemos que de repente un juez dice algo, pero después cuando avanza en sala te dicen otra cosa y eso va para atrás y es válido que la municipalidad haya dicho no voy a pagar a pesar de esta sentencia porque a mí no me corresponde y realmente le corresponde a el gobierno regional. Perfecto. De hecho, en contra de esta sentencia, tanto Roxana Carrasco como parte demandante, como el colega Luis Hoffman, en representación de la municipalidad, recurrieron de nulidad. Ese es el nombre del recurso. No es un recurso de apelación, es un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva.
Ya, El espérate, colega aclárame aquí a los que no somos con la jerga legal. Nulidad significa, yo entendería que el juicio es nulo y que tienen que partir de cero. ¿Eso es lo que están pidiendo? Se puede pedir la nulidad de la sentencia porque el juez se equivocó, no ponderó bien la prueba y su sentencia es errada, o anular el juicio porque se vulneraron garantías dentro del juicio, digamos, laboral. En este caso era la sentencia, ¿ya? Entonces, el colega Hoffman presenta un recurso de nulidad diciendo de que el juez se extralimitó en los derechos que le reconoce a un trabajador, y la colega Roxana Carrasco presenta un recurso de nulidad alegando de que la responsabilidad de la municipalidad no es subsidiaria, sino que es solidaria. Ah, o sea, Distinción, ella hace esa corrección y decir, no es responsabilidad aquí en conjunto con la empresa, sino que porque la empresa y en la forma en la que estaba esto estructurado, tiene que venir a pagar también. exacto. De Ok. hecho, lo que ocurre en este caso es que la Corte de Apelaciones de Valdivia, conociendo este recurso de nulidad, con fecha 7 de agosto del año 2023, 7 de agosto del 2023, eh, evacúa su sentencia y lo que dispone es rechazar la nulidad de la municipalidad porque no tiene fundamento. Y por otra parte, y aquí lo tengo, para que lo vean, lo tengo hasta destacado, en el Mateo. considerando octavo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en un fallo redactado por quien va a ser el presidente de la Corte de Apelaciones desde marzo, don Juan Ignacio Correa, dice, es un hecho acreditado que la demandada ilustre Municipalidad de Osorno no ejerció el derecho de información y retención por todo el periodo demandado. En el caso, se incurre en una falsa aplicación de la ley precisamente porque dejó de aplicarla en un caso arreglado. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo el ministro es, las normas eran claras, la municipalidad no ejerció su labor, su derecho de información. ¿Qué significa esto? Pedir, fiscalizar constantemente y pedir información de los avances a la constructora Baker y tampoco consultar respecto a las obligaciones previsionales de los trabajadores. Por eso es que para el ministro, en este fallo redactado por el ministro Correa, es clara, y en el punto 2 nuevamente aquí destacado, decide acoger sin costas el recurso de nulidad interpuesto por la demandante, es decir, por la colega Carrasco, en contra de la sentencia, la que es nula parcialmente, y después reproduce, digamos, cómo va a quedar estableciendo la responsabilidad solidaria. Aquí me detengo, no es por enredar el asunto, pero cuando una persona es obligada solidariamente, significa de que el demandante, en este caso Roxana, puede exigir el pago al mismo tiempo de la ilustre Municipalidad de Osorno o de Báquer. Después ellos se tendrán que arreglar cómo se compensan entre ellos las obligaciones, pero el demandado tiene la oportunidad de ir por cualquiera de ellos. Cuando es subsidiaria, primero tiene que ir por el demandado principal y si el demandado principal no tiene fondos, ir en contra de la municipalidad. En este caso, la Corte de Apelaciones dijo vaya por Báquer o vaya por la municipalidad. Oye, Juan Carlos, tú te fuiste a ver todo lo que había detrás dentro de los distintos juicios y yo me fui a ver qué era lo que había en la prensa para dichos años. Y me encontré con una noticia del año de julio, del 19 de julio del 2022 en Radio Sago, que dice, empresa paraliza obras del Liceo Carmela Carvajal de Osorno y deja sin empleo a cerca de 100 trabajadores. Y me fui al fondo de la noticia para ver qué era lo que decía cuáles eran los dichos, etcétera. Y desde la empresa señalaron lo siguiente, y aquí me llamó mucho la atención porque no lo había escuchado ni lo había leído. Y la empresa, claro que aquí cada uno son las distintas partes, porque aquí se quejan de que las partes no están, solamente se ve una, pero bueno, nosotros hemos publicado todas. Entonces voy a leer qué era lo que decía la empresa en ese minuto. Y dijo, señalaron que la Municipalidad de Osorno mantiene retenido dinero correspondiente a canjes de retenciones por más de 340 millones de pesos, dinero del que dispone para pagar las obligaciones que no vamos a poder asumir como constructora. Y yo dije, ándale. Entonces, aquí efectivamente me llama la atención lo que dice el juez, que la municipalidad no habría sido No no fue habría diligente. cumplido con esos hitos intermedios. Y por otro lado, tenemos a la empresa diciendo que sí cumplió en retener esa plata. En retener, o sea, esa parte de la municipalidad sí habría cumplido y retuvo la plata. El tema sería entonces, ¿por qué no pagó a las personas que tenía que pagarle esas obligaciones?
Esa, de hecho, es la pregunta, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo mostré delante era la sentencia definitiva de primera instancia. Lo que viene después, cuando una persona, hay una sentencia a la que le da razón. En este caso le dio razón a 7 trabajadores, porque esta demanda, este caso está originado por 7 trabajadores que contrataron los servicios de la colega Carrasco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La sentencia queda firme después del recurso de nulidad, por lo tanto hay que cumplirla, es decir, hay que exigir el pago. ¿Cómo se hace eso? Se hace iniciando un nuevo procedimiento que se conoce como, en este caso, como cobranza laboral. En este proceso se pueden ejercer todas las medidas de apremio para conseguir el pago de lo declarado o de lo condenado, digamos, en la sentencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala de que los bienes inmuebles, los bienes para el funcionamiento de los servicios municipales y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente serán inembargables. Es decir, los bienes municipales no se pueden embargar, pero a renglón seguido, la norma dice, la ejecución de toda sentencia que condene a una municipalidad se efectuará mediante la dictación de un decreto alcaldicio. Lo primero, el municipio tiene que sacar un decreto. Con todo, tratándose de resoluciones que ordenen el pago de deudas por parte de una municipalidad, corresponde aplicar la medida de arresto prevista en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil respecto al alcalde en cuyo ejercicio se hubiere contraído la deuda que dio origen al juicio. Es decir, existen formas de apremiar a la municipalidad a pagar. La colega Carrasco lo hizo y lo hizo de distintas formas. En primer lugar, solicitó que con fecha 14 de noviembre, solicitó que se aperciba a la Municipalidad de Osorno para que pida el decreto, el decreto alcaldizo, que es el primer apercibimiento. Con fecha 15 de noviembre, lo muestro nuevamente destacado aquí en pantalla, con fecha 15 de noviembre del 2023, el tribunal le encuentra la razón y le da un plazo de 15 días para evacuar el decreto alcaldicio. Con fecha 14 de diciembre del año, con fecha 14 de diciembre del año pasado, lo que ocurre es que la colega da cuenta de que no se ha evacuado ese decreto alcaldicio, por lo cual pide que se aperciba de multa. Y con fecha, y esto, sí, esto es importante, Rocío, porque Sí. con fecha 15 de diciembre del 2023, como se puede apreciar, aquí lo tengo destacado, el tribunal le da la razón a la colega y como el alcalde no cumplió, se decreta el apremio en contra del alcalde de la ilustre municipalidad de Osorno, don Emeterio Carrillo Torres, consistente en el pago de una UTM. Esa es la multa. Y lo dice, lo anterior dentro del plazo de 15 días, es decir, tiene que pagar una UTM, 66.000 pesos, tiene que pagarlo en 15 días, bajo el apercibimiento de que si no cumple, y aquí yo lo destaco porque lo tengo hasta encerrado, esto es bajo el apercibimiento de que si no cumple, se va con arresto. Eso lo dice el tribunal. O sea, él fue notificado, y aquí yo tengo la constancia, él fue notificado por el receptor Guillermo Rudolfi el 22 de diciembre del año pasado, de que si no pagaba la multa de una UTM, él arriesgaba ir a prisión. Ya, pero se pagó la multa entonces, Juan Carlos, porque No se pagó la multa. O sea, esos no 64 pagaron ni 60 pesos lucas. no pagaron ni 60 lucas. Entonces, con fecha 12 de enero, la colega Roxana Carrasco, mediante este escrito que muestro en pantalla nuevamente, pide entonces que se certifique de que no cumplió y que se haga entonces valer el apercibimiento. ¿Y cuál es el apercibimiento? El arresto. Y de hecho, si nos vamos a la norma que aplica en este caso, que es el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, dice de que se pueden imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta de 2 meses. Es decir, si tú no pagas la multa, si no hiciste el decreto, no pagaste la multa, puedes irte arrestado hasta por 2 meses y se puede renovar. Es decir, el alcalde Carrillo, habiendo sido legalmente notificado, debidamente emplazado, lo cierto es que decidió no cumplir con esa obligación y por lo tanto la colega, con fecha 16 de enero, presenta un nuevo escrito y pide, esto es lo que es importante, que se haga efectivo el arresto, oficiando al efecto a Carabineros de Chile para el cumplimiento de esta resolución a la brevedad, facultándolos al allanamiento y descerrejamiento si fuere necesario,
y habilitando día y hora para el cumplimiento de su cometido, procediendo en definitiva a conducirlo al centro de detención preventiva más cercano a su domicilio. Y aquí se genera la controversia. ¿Por qué? Porque el tribunal dice no. Primero, embarguen otros bienes antes de ir de arresto. Roxana dice, yo no estoy de acuerdo con esa resolución, que lo decida la Corte, y la Corte le da la razón a Roxana. Entonces, ¿por qué esto es importante, Rocío, y para quienes nos escuchan? Porque no es efectivo lo que dice la municipalidad. Lo que dice la municipalidad es, lo que la Corte ordenó fue que a nosotros se nos informara de que si no cumplimos nos vamos a ir a arresto. Eso es A ver, falso. Juan Carlos, espérate, te voy a leer lo que dijo el municipio de Osorno para que lo digamos textual, textual. El abogado dice, finalmente el abogado agregó que es importante clarificar a la comunidad que en ningún caso la Corte de Apelaciones ordenó el arresto inmediato del alcalde Carrillo, ya que su dictamen de fecha 20 de febrero habla de apercibimiento, que en materia legal es una advertencia que se cumple una sentencia ejecutoriada, lo que correspondía llevar a cabo al Tribunal Laboral previa recepción de la sentencia de este tribunal de alzada. Finalmente, aquello no será necesario ya que el Gore de los Lagos envió los recursos financieros requeridos para proceder a este pago. Ya. Entonces, ¿Qué- por eso yo te decía, es como cuando uno va al contador y te dan una respuesta a otra, acá yo veo es la percepción o cómo es el abogado de la municipalidad lo está entendiendo o No, no. lo que estamos en presencia, Rocío, es que estamos en un año electoral. Y como estamos en un año electoral, las autoridades en ejercicio se dan cualquier gusto, incluso faltar al decoro profesional a este nivel. Ya, pero ¿Qué es una... espérate, ay, Dame un yo no segundito. ¿Qué sé. es un apremio? ¿Qué es un apremio? Ya. Un apremio es una medida accesoria para garantizar el cumplimiento de algo principal. ¿Qué es lo principal? La sentencia. ¿Cuáles son las medidas de apremio? Son aquellas medidas conducentes a exigir y hacer efectivo el pago de lo principal. En este caso, el decreto alcaldicio es una medida de apremio. La multa es una medida de apremio, el arresto es una medida de apremio. Si Emeterio Carrillo se iba arrestado 2 meses, no era para que con esos 2 meses se saldara la deuda, es para obligarlo a pagar. Y como esta cuestión de que no es un apercibimiento, no es que se le va a informar. Lo cierto es que, como dice el receptor Guillermo Rudolfi en la notificación que les leí, él fue notificado en diciembre del año pasado de que si no pagaba la multa, se iba a ir a arrestado. Y eso el alcalde Carrillo no podía no saberlo. Entonces, cuando dicen no, que la Corte lo que hizo fue que se informara a nosotros que vamos a ser posteriormente arrestados, eso es falso. Lo que sí, eso es efectivo, es que ayer fue la sentencia del Tribunal de Alzada. Esa sentencia con seguridad hoy día iba a ser informada al Tribunal de Cobranza Laboral. El Tribunal de Cobranza Laboral con seguridad hoy día o mañana iba a dictar el cúmplice y de ahí se iba a informar a Carabineros de Chile. Ese era el trámite burocrático, digamos, que había que cumplir. Pero eso no significa que el alcalde Carrillo estaba libre de polvo y paja. Es decir, que era una cuestión de tiempo para que él se fuera arrestado. Por eso, cuando nosotros con propiedad, y aquí yo me hago cargo, digo que el alcalde Carrillo arriesgaba ir a prisión, eso es efectivo. Otra cosa es que para evitar irse arrestado, tocaran la puerta de Patricio Vallespín y Patricio Vallespín le tirara 162 millones de pesos para evitar que el alcalde Carrillo se fuera arrestado. Pero somos tontos hasta las 12 nomás. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que era para que se nos informara, no, porque él ya estaba informado desde diciembre del año 2022. Y desde ya, si como han tratado solapadamente de advertirme de que no solamente he sido poco riguroso, sino que faltaba la verdad, tienen algún problema conmigo, aquí estoy para que ejerzan las acciones legales en su contra y demostremos quién es quién. Porque una cosa es que de mí pueden decir cualquier cosa, pero que hago mal mi pega y eso no lo voy a aceptar. Y por último, en ese sentido, Rocío, creo que hay un elemento que la municipalidad tampoco ha sido transparente, porque esta apelación que ganó la colega Roxana es por una resolución de enero, pero estamos terminando febrero. Y la pregunta es, ¿sabemos la ciudadanía qué es lo que iba a pasar si es que la colega Roxana perdía la apelación? Porque entre enero y febrero pasaron muchas cosas dentro de ese procedimiento. Y eso yo lo tengo acá. Y eso es público, eso cualquier persona lo puede ver. Ya, a ver, espérate. Párame aquí un segundo porque déjame. Sí, aquí hay un tema que también a nosotros hubo llamado de decir, no salgan con esto, esto no es así, y amenazas entre medio. Pero bueno, es parte de lo que uno se mete cuando está
en esto y tratando de entender qué es lo que está pasando detrás y no quedarse solamente con una versión. Entonces, acá lo que el ejercicio que estamos haciendo es tratando de entender. Tú dices, esto es año electoral. Ya, aquí yo te quiero pagar un segundo porque hago recuerdo de cosas que pasaron el año pasado, que no era año electoral, pero me recuerda mucho lo que está pasando ahora, que es cuando los vecinos que están al lado del vertedero de Curaco decían, aquí hay un problema de cómo se están llevando adelante y cómo se están ejecutando lo que se supone que se tiene que ejecutar, que es que tenían que tapar la basura y un montón de cosas. Y el equipo del alcalde le mostraba fotos de cosas que no estaban pasando y decían a rajatabla que en realidad allá estaba todo perfecto y que no había ningún problema. Entonces, yo no creo que es porque sea un año electoral, Juan Carlos. Y aquí la pregunta es para el alcalde, ¿cómo está escogiendo su equipo de trabajo finalmente? Porque, como yo te decía, cuando uno va con distintos profesionales, y aquí depende mucho de los profesionales que están detrás, el alcalde Meterio Carrillo está recibiendo la información que su equipo y sus equipos de confianza y el equipo de la municipalidad le está entregando. Y la respuesta cierta es que la declaración de la municipalidad viene del alcalde subrogante, que en este caso era el jefe jurídica, ¿cierto? Mm. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está el equipo de trabajo de la municipalidad y cómo están ejecutoriando lo que se supone que tienen que hacer y se están entregando la información veraz al alcalde? Aquí no es y eso es otra cosa que se nos ha dicho harto en las redes sociales. Alcalde, usted es una buena persona, aquí hay gente que le quiere echar para abajo, sí que no sé qué. Y yo digo, a ver, aquí nadie está cuestionando que Meterio Carrillo sea una buena o una mala persona. La pregunta es, ¿se está llevando a cabo correctamente el trabajo que el equipo de la alcaldía tiene que hacer o no? Porque tú bien señalas, y aquí te voy a dar el pase, Juan Carlos, para que me explique qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó entre enero y febrero que podría poner en riesgo esto, porque se supone que aquí había una sentencia y esta es una de 7, es una porque son más de 70 trabajadores y en este caso solamente son 7. Entonces, hay distintas cosas y ustedes pueden revisar otras entrevistas dentro de País Lobo también, donde el equipo de la municipalidad se ha juntado con distintos trabajadores y dicen cosas que el alcalde ha dicho también, que los pueden revisar en País Lobo de qué es lo que ha pasado. Entonces, ahí es lo que me entra la duda de cómo se está llevando a cabo y si el equipo está entendiendo lo que quiere entender y poniendo como esa razón o si efectivamente están llevando a cabo lo que tienen que hacer. Mira, es que ocurren dos cosas. Es legítimo que una institución diga, no, yo no voy a pagar. Pero si tomas esa decisión política, están pasando los bomberos para controlar aquí el incendio. Así que, mira, si tú tomas esa decisión, debes saber de que eso tiene consecuencias. Y las consecuencias, si usted municipalidad, al ser requerido como demandado solidario, no quiere pagar, perfecto, pero aténgase a que vamos a solicitar el decreto alcaldicio, vamos a solicitar las multas y vamos a solicitar el arresto. Incluso, si lo llevamos a otro asunto, hay personas que cuando son deudores de alimentos y no quieren pagar, dicen, yo prefiero ir a dormir a la cárcel y asumen esa consecuencia, digamos. O sea, si esa es una decisión política institucional, perfecto, pero aténganse las consecuencias. Ahora, si la municipalidad quería pagar o tenía los fondos retenidos en el gobierno regional, ¿por qué no los expuso en vez de tener a los trabajadores durante un año esperando y prácticamente mendigando que el alcalde se dispusiera a entregarle lo que es justo, porque incluso la justicia señaló que así correspondía? Entonces, en ese escenario me llama mucho la atención que en vez de decir, ¿saben qué? Tranquilos, este escenario nosotros lo anticipamos y los fondos van a estar, no sé, de aquí a mañana o la próxima semana. Y con eso se apaga el incendio. Pero con esto de salir de que no es efectivo, que miren que están mintiendo, finalmente transforman en defendible, a decir verdad, lo indefendible. ¿Y por qué digo esto, Rocío? Porque con fecha 7 de febrero de este año, la colega Roxana Carrasco presentó una solicitud de embargo. Pero delante yo les comentaba que el inciso primero del artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades dicen de que los bienes municipales y los fondos que están en las cuentas corrientes son inembargables. Pero hay transferencias directas que vienen del gobierno central a la municipalidad que no están en las cuentas corrientes y que el artículo 15 de la Ley de Subvenciones así lo permite. ¿Y qué es lo que pidió la colega Roxana Carrasco? Y que
con fecha 7 de febrero, el Poder Judicial le dio la razón a la colega, trabó embargo por 161.043.756 pesos de la subvención escolar. ¿Esto qué significa? De que supongamos que la colega hubiese perdido el recurso. Perfecto, no hay orden de arresto todavía para el alcalde. Íbamos a tener 161 millones menos para pagar sueldos de profesores, para adquirir mobiliario para nuestros estudiantes, para mejorar la infraestructura de nuestros estudiantes, etcétera. Es decir, si el alcalde Carrillo, para evitar el arresto, a ver, lo reformulo. Si el embargo trabado en contra de un fondo que iba en directo beneficio a nuestros estudiantes no fue un incentivo suficiente para que el alcalde pagara su obligación, llama la atención que sea la posibilidad de arresto del alcalde el que finalmente consiga disponer de los 162 millones de pesos. Es decir, por eso yo ayer en País Lobo, en conversación con Cristian Lobo, lo conversaba, le decía, yo no entiendo cuál es la escala de prioridades del alcalde, que para mí lo lógico sería evitar que por esta causa me embarguen 160 millones que van en beneficio de los estudiantes más allá del Carmela Carvajal. Pero ni siquiera eso hizo que el alcalde pagara su obligación. Pero si el alcalde en un tiempo electoral arriesgaba irse a un cuartel policial como medida de arresto, los fondos públicos a entera disposición para evitar una mala fotografía para su reelección. Eso es lo que a mí me molesta, porque en último término lo que da cuenta es que el alcalde no le importaba ni los trabajadores ni los estudiantes de la comuna de Osorno, sino que su propia fotografía en tiempo electoral. Y eso es lo que a mí me molesta y por eso que a través de estos micrófonos y de esta pantalla le hago ese emplazamiento al alcalde. Si tiene problemas con lo que estoy diciendo, tiene todas las acciones legales en mi contra, pero tengo los papeles que me avalan. Ya, ahí yo no me voy a meter respecto si era el alcalde, si era el subrogante que efectivamente se vio con el agua hasta el cuello y dijo, aquí van a ir a meter preso a mi alcalde y ahí voy a ir a golpear la puerta del gobierno regional para que me haga liberar esos fondos, porque Juan Carlos, aquí también es cierto, y lamentablemente se nos está acabando el programa, también es cierto que el gobierno regional se supone que tenía los fondos para esto. Son Con la boleta de garantía lo con tiene la desde el boleta inicio de garantía, todo. si eso está, la boleta garantía lleva más de un año que ya la tiene el gobierno regional. Entonces, ¿por qué el gobierno regional no entregó los fondos a la municipalidad para que pagara? ¿Por qué la Gestión del municipalidad alcalde. no apretó antes al gobierno regional para que se lo entregara? Son Esto es pura 160 gestión. millones. Son Esto es pura gestión. es pura gestión y eso es lo que da rabia y lo que molesta respecto al alcalde o a su equipo, porque finalmente él es el que escoge el equipo y el que tiene ahí para dar la respuesta. Entonces, que Ahora, después digan, haciéndose, a mí me da lata porque es como que si hicieran la víctima y dijeran, no, me quieren atacar porque en realidad yo nunca me iba a ir arrestado. Bueno, quizás no, si es que usted realmente pagara, pero qué terrible que esos 7 trabajadores que tuvieron que esperar más de un año por trabajos que ya habían realizado, que se supone que, entiendo yo, y aquí quizás corríjame Juan Carlos, que por la ley de obra, cuando se hace efectiva la responsabilidad, o sea, cuando la empresa deja de pagar y tiene esta actitud, esta responsabilidad solidaria, tienen que ir primero a responderle a los trabajadores. Y aquí son los sí, trabajadores que están contra todo el aparataje municipal, contra todo el aparataje del gobierno regional, tratando de tener lo que ellos hicieron porque es un trabajo que ya habían hecho. Entonces, eso mira, a mí me da mucha rabia. la sentencia no obliga a pagar al gobierno regional, sino a la municipalidad. El municipio legítimamente puede decir, tranquilo, los fondos están en el gobierno regional. Mi pregunta es, ¿por qué durante un año no pudieron gestionar ese pago y ahora esperar hasta que hubiera un apercibimiento de arresto para poder hacerlo? Eso es lo que yo no entiendo. Y ojo, Rocío, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo de esto no exonero de responsabilidad al alcalde, como cierta prensa, ayer, y lo digo derechamente, cuando leía la noticia en Radio Sago, y en el último párrafo salía, más allá del gallito de por qué la tardanza o cosas por el estilo, lo cierto es que ahora hay 7 trabajadores que van a tener su platita. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, lo importante aquí es que los trabajadores recibieron su paga. Mi pregunta es, ¿por qué entonces hubo que esperar tanto? O sea, yo en eso no entiendo por qué hay cierta condescendencia. Año electoral presumiblemente, digamos, me hace entenderlo, pero no, pues, o sea, si al gobierno Boric, al presidente Boric le exigimos con la misma vara, pero con Emeterio Carrillo no, entonces eso yo no lo entiendo. Ya, y lo otro es que son 7. ¿Y qué pasa con los otros 63 o más Ahora, que están ojo, esperando? ojo también, porque
posiblemente, si esto se hubiese pagado en su momento, la sentencia del ministro Correa es de agosto del año pasado. Si se hubiese pagado en agosto, por ejemplo, nos hubiésemos ahorrado intereses, reajustes. Entonces, en último término, la tardanza municipal del Emeterio Carrillo en pagar finalmente significa, en último término, también un detrimento en los fondos públicos, porque lo del gobierno regional igual es plata pública, digamos. Entonces, yo creo que simplemente aquí, en este aspecto, el alcalde Carrillo y en otros asuntos más no pasa la prueba. Yo en eso para mí está claro. Y sumo a eso que ustedes pueden revisar la conversación completa también con la abogada del caso, Roxana Carrasco, y ella nos comentaba que se juntaron con la municipalidad antes y les dijeron, ok, páguenos un 60%, pero páguennos. Y Mm. no lo quisieron hacer. Y me queda la duda, Juan Carlos, y lamentablemente tenemos que terminar. ¿Qué es lo que pasó con estos fondos que la empresa acusa que fueron retenidos por parte de la municipalidad justamente para hacerse cargo de este tipo de cosas que son 360 millones? O sea, ¿qué pasó con esos fondos si no se le ha pagado a nadie dentro de las personas que tenían que incurrir? Y los primeros en la lista son los trabajadores. Entonces, acá se vienen, a mí me da rabia porque se vienen a hacer la víctima, siendo que acá para mí la única víctima son los trabajadores y los y los alumnos del colegio, que Mm. todavía no tienen respondido, porque, oye, aquí da para otro problema más de cómo se gestó toda esta cuestión del Carmela Carvajal, porque esto viene hace rato. Esto parte del 2020. 2021 se empezó a ejecutar. 20, ya sí, ya. Se nos acabó el tiempo, Juan Carlos Claret, y es un tema principalmente de gestión que cuando tú ves esa irresponsabilidad y esa falta de tacto, o sea, falta de sentido de urgencia, es lo que a mí me molesta. Así que, no, gracias a ustedes por la oportunidad también de aclarar con documentos en mano para demostrar de que las opiniones que vierto en este programa son fundadas. Así que cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los que se conectaron hoy. Los invitamos mañana para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.